Originalmente en sus primeras apariciones hacia finales de los años 30 y durante una buena parte de los años 40, Batman fue un personaje en concepción oscuro que mamaba mucho de los policiales negros. Después pasaron dos cosas, una es que cayó la censura de la mano del macartismo y otra fue que a partir de esa versión con censura, que se empezó a enfocar más a lo campi, a la ciencia ficción, a lo disparatado, se realizó una serie live action protagonizada por el recordado Adam West que catapultó a la franquicia a la fama mundial. Mucha gente se enteró quién era Batman no por las historietas, sino a partir de esa versión con actores de carne y hueso, lo cual fue un arma de doble filo, porque por un lado, como dije antes, volvió a Batman un ícono de la cultura popular, pero por el otro terminó asentando esa versión ridícula y colorincha del personaje, alejándolo un montón de sus bases, como dije antes, oscuras, policiales, relacionadas con la violencia, con el castigo y con el crimen, y demás. Es así como llegamos a los años 70, donde hay un creativo con larga data trabajando en las principales editoriales de historietas de Estados Unidos, Dennis O'Neil, quien al abordar los títulos del encapotado dentro de lo que las restricciones de la época le permitían, comienza a recuperar algunas de las bases características del personaje, volviéndolo mucho más sobrio y empezando una época de transición que culminaría en los años 80, donde se asentó como el personaje oscuro que, por ejemplo, después explotaría Frank Miller en su recordado Elseworld, El Caballero de la Noche regresa. Igualmente, el motivo de este video no es hablar de Batman, sino de The Question, el cual originalmente era un personaje de Charleston Comics, una de esas pequeñas editoriales que intentaban competir con DC allá hacia los años 40. Si les interesa este tema, tengo un montón de shorts en el canal hablando de eso, los invito a mirarlos cuando quieran. Y hablamos concretamente de un personaje llamado The Question, el cual pasó sin pena ni gloria. Lo más resaltable era que, por un lado, su aspecto distintivo, el cual era un rostro sin ojo, nariz o boca. Y el otro es su creador, Steve Ditko, quien seguramente todos conozcan por co-crear al Hombre Araña junto con Stan Lee en la distinguida competencia. Bueno, esta editorial Charleston, como varias otras, tal es el caso por ejemplo de Fawcett, la de Shazam, Capitán Marvel, son compradas por DC y posteriormente sus personajes y propiedades intelectuales son incorporados en la continuidad principal después del gran evento que funciona también como rebutido y relanzamiento, conocido como Crisis de las Tierras Infinitas, del cual seguramente a futuro saque un video más completo. Como parte de este movimiento, por ejemplo, personajes como Blue Beetle, que era de Charleston también, consigue una serie regular. Y este es el momento de hablar de Question, el cual, como dije antes, no había tenido demasiadas apariciones, era un personaje bastante soso, muy de su época, pero que acá, con todo lo que había aprendido Dennis O'Neil, trabajando en el título de encapotado, logra dar rienda suelta a sus mayores talentos, sin estar restricto además a los cánones que uno esperaría de una serie de Batman, porque en Batman vos ya tenés ciertos elementos narrativos, cierta cuota de acción, cierta cuota de excentricidad. Acá está todo lo bueno de Batman, pero llevado a una escala mayor. Arrancamos por situarnos en Hub City, la cual es la ciudad más sudamericana del Estados Unidos ficcional. Cuando digo sudamericana lo estoy diciendo de la forma más peyorativa posible, por supuesto. Me refiero a que hay corrupción al mango, donde todo es triste, donde todo está roto, donde el Estado es un chiste, donde la policía, donde la iglesia, donde todos están metidos en lo peor que te puedas imaginar. En este desalentador contexto, lejos del clamor de ciudades como Metrópolis, tal vez, Ciudad Costera, Ciudad Central, tenemos a Charles o Victor Sass, que es un periodista, quien, si bien tiene ciertas capacidades deductivas y de combate un poco por encima de la media, no es lo suficiente como para jactarse de esa enorme ventaja que tienen otros combatientes como el ya nombrado Batman, Flecha Verde y demás. La gran característica de Question es que no tiene ningún tipo de artilugio, no
tiene ningún tipo de poder. Él recibe entrenamiento marcial de dos personajes aparecidos en los cómics de Batman de los 70. Una es Lady Shiva, la mejor asesina del mundo en el universo DC, la cual seguramente recordarán por sus múltiples apariciones a lo largo de las revistas del murciélago en los años 90. El otro es Richard Dragon, también protagonista de una serie no muy conocida de esa época, el cual se consideraba como uno de los artistas marciales por excelencia de ese mundo. Lo entrenan, consigue un nivel por encima de la media, pero sin llegar al punto de aburrir o de tener esa comodidad con la que pelea, por ejemplo, Nightwing, Batwoman, que directamente ven un grupo de malhechores, se lanzan al ataque y ya sabes que invariablemente, salvo que sea alguien destacado por su aspecto o por algún origen o por alguna característica, siempre le van a ganar. Acá es una pelea más campal, donde priorizan algunos recursos estratégicos y donde también se hace mucho foco en el foco detectivesco y filosófico que tiene The Question, cuyas principales características son llevar una gabardina, un sombrero, como pueden ver en muchas de las tapas que estoy mostrando, una máscara que tapa sus facciones, al igual que la versión original de Charlton. Y hay un concepto un poco extraño que es como una suerte de gas que no tiene ningún tipo de poder, simplemente termina como de asentar la máscara al rostro, permitiéndole respirar y ver, y cambia el color de la ropa. La verdad que, más allá de un efecto estético, ese gas que se tira no sirve para otra cosa. O sea, que no tiene ningún tipo de ventaja sobre los enemigos. Como dije antes, las historias de Question son raras. Hay mucho contenido filosófico, mucha reflexión, mucha ironía. Aprovecha para desentrañar un poco lo que era la sociedad norteamericana y por qué no la sociedad occidental de los años 80. Habla de la política, de la religión, de la condición humana. Tenemos acá muchos desarrollos que van por fuera de lo típico de lo que era un cómic de superhéroes, especialmente uno de DC. Por ejemplo, el interés amoroso de Question es una colega periodista que, lejos de entablar la dinámica estilo Clark Kent y Luisa Lane, acá termina siendo extorsionada por un muy corrupto y alcohólico alcalde, convirtiéndola en su esposa a la fuerza, por medio de, como dije antes, de una extorsión relacionada con un hijo. Toda una cosa bastante oscura, bastante pesada, bastante policial, bastante dramática, que nutre a este pequeño rinconcito dentro de lo que eran las publicaciones de DC, de un toque de realismo, de un tono más deprimente, de un tono más realista, más policial, más violento. O sea, es así como Dennis O'Neil vuelca y explota todo lo que él había aprendido con Batman para mostrarnos hasta qué punto nos puede presentar una historia interesante estos conceptos de superhéroes callejeros. Obviamente, si estoy hablando de Question, hay dos razones, digamos, por la cual entra dentro de esta serie de mi canal. Una es que es un personaje el cual activamente no se lo ve hace mucho, tiene alguna aparición, forma parte de algún que otro evento, pero está muy lejos de el protagonismo que tienen personajes como Linterna Verde, Flash, etc. Hablamos de que su serie está terminada, fueron 36 números, o 37 números si no me equivoco, tiene un final concluyente. Después, a lo largo de los años, se lo intentó regresar con algunas miniseries que, al no estar O'Neil metido, fallaban bastante en el enfoque y en la caracterización del personaje y pasaron sin pena ni gloria. Después se le intentaron hacer algún tipo de cambios, en un momento es medio un chamán que se mueve con drogas psicotrópicas, una cosa muy rara que la verdad no pega. Finalmente, en los años 2000, se decide, en la tradición de DC, de establecer legacies a los diferentes héroes. Durante la serie semanal 52 descubrimos que Charles está padeciendo de un cáncer terminal. Y es así como decide legar el manto de Question a René Montoya, quien era un personaje de soporte de los cómics de Batman, teniendo la segunda Question, que es justamente una Question femenina, y quien toma el manto del personaje, protagonizando, por ejemplo, el especial del evento de Black Knight, cuando los muertos reviven como linternas verdes, donde vemos a un Question revivido, como una especie de zombie, muy interesante.
apareciendo los personajes secundarios de la serie original, que hacía mucho que no se los veía. La verdad que se aprecia mucho ese cómic. Y después no tuvimos nada más de él hasta el relanzamiento de todas las series de DC, pasado el 2012, donde se hace un invento bastante raro. Se lo pone como un personaje místico, miembro de un grupo de una trinidad de pecadores, donde estaba un personaje nuevo llamado Pandora, donde estaba el extraño. El extraño es otro personaje. El mensajero fantasma. No me sale el nombre. El que tiene también una gabardina como él. Y justamente Question, a quien le habían quitado las facciones del rostro por haber cometido un pecado. O sea, se lo intenta llevar a un lado místico, el cual queda bastante raro con un personaje tan terrenal y tan urbano. Forma parte de uno de los arcos de la Liga de la Justicia de Geoff Johns, justamente después de los Nuevos 52, donde tenemos los compases previos al evento Maldad Eterna, donde hay una guerra con las versiones de Tierra 3, ya saben, Ultraman, Owlman, Superwoman, etc. Después no tiene ninguna aparición demasiado notable hasta el relanzamiento de Robert, donde, sin demasiadas explicaciones, tenemos de regreso la versión clásica del personaje, el cual, como dije, es un periodista sin ningún superpoder de ningún tipo, que simplemente oculta su identidad con algo bastante llamativo y no mucho más. Fuera de los cómics, tuvimos probablemente una única, pero remarcable aparición en la serie animada de la Liga de la Justicia Ilimitada, donde se lo interpreta más que como un personaje filosófico, como un conspiranoico, quien participa mucho en el último arco de la serie, en todo lo que tiene que ver con este enfrentamiento contra Cadmus, donde es víctima de varios ataques contra su persona, y es tal vez el único que pone en duda varias cosas, mostrándose como un jugador que está fuera de la pecera. Si tienen la posibilidad de ver esa serie y no la vieron, siempre se las voy a recomendar. Me parece que es una de las pocas experiencias audiovisuales que logra reproducir bien lo que es la misma sensación hermosa de agarrar una saga de DC en su momento más épico de ebullición. Es decir, cuando todo parece que se va a ir al mismísimo carajo y hay decenas de personajes pululando por todos lados. Bueno, espero no haberme ido mucho de tema. Como siempre, me encantaría leer su experiencia con este personaje. Si han tenido la oportunidad de leerlo, si lo han visto en algún medio, si les llamó la atención, si me comí algún dato por ahí que de importancia. En el afán de intentar ser sintético, a veces dejo cosas afuera. Si las quieren poner en los comentarios, siempre es bienvenido. Y como siempre, si les gustó este video, les voy a pedir un like. Así YouTube posiciona mejor mis videos y más gente recuerda a estos increíbles personajes que a veces no tienen la mención que merecen. Y si justo da la casualidad de que es tu primer video en mi canal, te invito a suscribirte, así te llegan más contenido del estilo, hablando de otros personajes y también compartiendo noticias de actualidad sobre cómics, series, películas, manga, anime y videojuegos. Hasta la próxima.